Ilustrísimo Señor, prefecto de liturgia de esta catedral, muy ilustre Señor, maestro de ceremonias, reverendos diáconos asistentes, queridos hermanos y hermanas que participáis en esta Eucaristía, estando aquí presentes, y aquellos que os unís a través de Canal Diocesano, de Televisión y de Radio Santa María de Toledo. Estamos celebrando, como hemos dicho al principio, esta fiesta de la presentación del Señor, que aunque está separada en el tiempo, sí, del tiempo de Navidad que concluíamos con la fiesta del bautismo del Señor al domingo siguiente de la Epifanía, sin embargo, litúrgicamente, teológicamente está vinculada con la Navidad. Es como si fuera este día un apéndice de la Navidad. Por eso volvemos a utilizar las vestiduras blancas en vez de las vestiduras verdes, que son las que se utilizan en los domingos del tiempo ordinario. Lo hemos recordado en la monición de entrada de la Eucaristía. Hoy estamos exactamente a 40 días de la Navidad, del nacimiento del Señor. Y en este día, José y María fueron con Jesús a cumplir una norma, una prescripción de la ley judía, que establecía desde el libro del Levítico que todo primogénito varón tenía que ser consagrado al Señor. Como el Levítico había establecido que la primera criatura de cualquier animal o la primera cosecha era ofrecida al Señor mediante sacrificio. Pero estableció el Antiguo Testamento que en el caso del ser humano no se le sacrificaba, no se le mataba, anulaba esas praxis que había en otras religiones de también sacrificar al primogénito para el Señor, sino que era rescatado con una ofrenda. Y eso es lo que hacen José y María hoy, en un día como hoy, a los 40 días de la Navidad. Y ellos se ponen allí humildemente, y Jesús con sus padres, para ser ofrecido al Señor, el que era la palabra del Señor, el Verbo hecho carne. Asume nuestra condición humana y quiere asumir también las prescripciones religiosas del pueblo de Israel. Y porque Dios actúa siempre en signos pobres, hacen la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones, porque no tenían posibilidades para ofrecer una oveja o un carnero, otra ofrenda más significativa. Y fíjense que hay un paralelismo entre la humildad de Jesús que nace en Belén, en la humildad de Jesús que son unos pastores, los primeros que dan testimonio de ese nacimiento, los pastores que estaban un poco al margen de la sociedad del entonces, porque se consideraban que eran personas que vivían de una forma medio errante, que no practicaban mucho la religión, etc. Y sin embargo Dios los escoge como los primeros testigos y adoradores del nacimiento de Jesús. También en ese signo de pobreza es como se presenta hoy Jesús en el templo. Por vez primera entra en ese espacio sacro que constituía un núcleo de la fe y también de la existencia de Israel como pueblo de Dios, porque era el lugar donde ellos reconocían la presencia de Yahvé, la bendición, la protección de Yahvé sobre el pueblo de la alianza, sobre el pueblo elegido. Y sin que aparentemente ocurriera nada, porque aparentemente solo se veía una pareja joven que iba con su hijo recién nacido, primogénito, para ofrecerlo al Señor, ocurría todo, porque se cumplía la profecía de Malaquías que hemos escuchado en la primera lectura. 5 siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Malaquías hace una crítica a esa religiosidad falsa, vacía, formalística, en la que se había convertido muchas veces el culto en el templo. Y anuncia un momento de renovación en el que el Señor, por su mensajero, por su enviado, va a hacer que ese templo tenga un sentido nuevo, un resplandor nuevo, y que la ofrenda sea auténtica. Pues eso empieza a ocurrir hoy, con esa entrada en humildad, pero en verdad, de Jesús, la palabra hecha carne, en el templo de Jerusalén, en el lugar especial de la especial presencia
de su Padre, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras veces entrará Jesús a lo largo de su vida pública en el templo y allí sí, de palabra, hará eficaz lo que Malaquías anunció, de pedir esa transformación y esa adoración al Dios verdadero, no solamente en la piedra, sino en espíritu y en verdad, es decir, desde el corazón, desde la conciencia de cada uno de nosotros. Presentación de Jesús en el templo tiene también una dimensión sacerdotal, una dimensión de intercesión. Eso significa ser sacerdote, ser pontífice, ser puente entre Dios y los hombres. Y nos lo recordaba la segunda lectura de hoy de la carta a los Hebreos. Esa solidaridad de Jesús con nuestra carne, con nuestra humanidad, la realidad de su naturaleza humana y de que asume una historia humana como la nuestra, es lo que le hace ser el eterno sumo y único sacerdote, el auténtico mediador entre Dios y los hombres. Él, Dios verdadero y hombre verdadero, como proclamó el Concilio de Nicea, vamos a celebrar los 1700 años de su celebración, es el verdadero sacerdote. Y entrando ese niño pequeño en el templo hoy, en manos de su madre, acompañados de José, pues empieza también a ejercer ese sentido de mediación, esa vocación sacerdotal, como vínculo, como puente, como lazo de unión entre los hombres y Dios. Hay dos personajes que acompañan esta escena, dos personajes ancianos que sin embargo mantenían joven su corazón porque mantenían viva la esperanza de Israel, Simeón y Ana. Y ellos descubren por intuición, por inspiración de Dios, en esa pareja y en ese niño, aparentemente como los demás, la presencia salvadora de Dios. Y dice Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Descubres en ese niño al Mesías prometido, al Mesías anunciado. Y Ana también, anciana, que decía que llevaba más de 80 años viuda y que servía en el templo a Dios con oraciones y ayunos, descubre también la presencia de la salvación de Dios en ese niño y se pone a anunciar, se convierte en apóstol, en mensajera de la salvación que trae ese niño. Pues para nosotros, queridos hermanos y hermanas, que hemos sido bautizados, que participamos de esa vida nueva del Señor resucitado, que hemos llevado en nuestras manos esas luces que son recuerdo también de nuestra luz bautismal, que nos asemeja con Cristo, que nos une a Cristo porque Él asumió nuestra condición humana, que sepamos ser luz para el mundo. Y seremos luz si somos testigos de la luz. Seremos luz si sabemos ser apóstoles de Jesús. Y como hicieron Simeón, como hizo Ana, anunciarle, proclamarle de palabra y sobre todo con nuestra vida. Esto es lo que nos pide la celebración litúrgica de hoy. Hoy también celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que estableció San Juan Pablo II bajo el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas de la vida consagrada, por aquellos que han querido hacer de su vida ofrenda a Dios, como Jesús fue presentado en el templo como ofrenda al Padre, mediante la profesión de los consejos evangélicos, asumiendo el estilo de vida de Jesús, pobre, obediente, casto en el Evangelio, son un signo y un anticipo en el aquí y en el ahora de nuestra historia, de la consumación de los tiempos, de la vida definitiva de comunión de todos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por el testimonio de vida entregada en tantos carismas diversos como los consagrados, adornan el rostro de la Iglesia y testimonian el compromiso del Evangelio en el mundo.
en obras de educación, de enseñanza, de asistencia hospitalaria, de asistencia a personas necesitadas, a personas ancianas, a madres en dificultad, a emigrantes, a tantos y a tantos consagrados que testimonian y comprometen su fe en el compromiso a los hermanos. Ellos son parte de la Iglesia universal, y son parte de nuestra Iglesia particular. La enriquecen y conforman el pueblo de Dios en la multitud de carismas, de ministerios y de servicios. Pues tengamos un recuerdo especial por ellos, para que Dios les conserve en fidelidad y para que también les conceda vocaciones de hombres y mujeres que se sientan llamados por el Señor a imitar el estilo de vida de Jesús y a vivirlo en medio del mundo como testigos y como profetas. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle a la Virgen Santa María, ella que desde sus brazos ofreció a Jesús al Padre, que también nos presente a todos nosotros ante el Padre Dios, para que en su Hijo y por su Hijo nos reconozca como hijos amados suyos.